Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Hoy estamos abordando el tercer capítulo, Otro Mundo, Otros Caminos, del el tercer capítulo de Por una Poética de la Insurgencia Zapatista, de la doctora Silvia Marcos. Y tenemos el gusto de que el comentario principal venga por parte de la maestra doctora Xochiquetzal, todavía no, maestra, No, ya a punto de ser doctora, Xochiquetzal Salazar. Es un gracias. gusto, Xochiquetzal, como siempre, contar contigo. Y pues nada más anunciar que no voy a poder estar presente, solamente doy la bienvenida, pero están en sus manos este seminario. Es un honor que la doctora Silvia Marcos esté con nosotros. Gracias, doctora, qué gusto verla. Gracias. Para mí es una alegría enorme poder estar con ustedes y participar. No sé si quieras dar unas palabras antes de comenzar y darle la palabra a nuestra invitada especial del día de hoy, Ujú. Silvia. ¿Me dices a mí? Sí, Silvia. Bueno, no, pues me alegra mucho que sigamos. Yo creo que tenemos un hilo conductor muy claro de pensamiento crítico. Creo que le vamos añadiendo poco a poco cada quien, los que han estado regularmente participando, cada quien ha traído su propia inquietud o su propia lectura crítica o su propia preocupación por el mundo como se está viviendo hoy, ¿no? Entonces yo creo que aunque parezca un poco demasiado esperanzador, creo que lo que hablamos aquí, lo que analizamos colectivamente, las propuestas que hacemos a futuro, todo eso está abriendo nuevas posibilidades de pensar el mundo y nuevas posibilidades de pensar el mundo mejor y de ver cómo se puede sobrevivir y vivir en este mundo desbaratado que estamos viviendo y tan violento y tan destructivo en todas partes del mundo. Entonces, de repente aquí nosotros tenemos como un ámbito particular, privado, donde nos podemos alimentar cada uno a los demás, ¿no? En seguir esta idea o hacer esta propuesta y en dar nuestro punto o nuestra fuerza o nuestra lucidez para seguir caminando juntos y críticamente. Entonces, bueno, pues con eso, bienvenida, soy Xochiquetzal Salazar, mucho gusto, ya te lo hemos leído mucho, bueno, yo te he leído mucho, yo creo que varios de ustedes ya te han leído, y entonces vamos a comenzar. Este es casi un reinicio después de que estuve hospitalizada y, y ausente. Así es que es como, para mí es un reinicio del seminario. Así es que estoy muy feliz de estar con ustedes. Sí, Silvia, para nosotras también y para nosotros es muy especial tenerte y tenerte para repensarte, para leerte. Y te pido que cuando desees intervenir en la lectura colectiva que vamos a realizar, puedas tomar también tú la palabra, porque estamos aquí para profundizar en tu pensamiento. Entonces, cuando lo desees, por favor, interrúmpenos y clarifica lo que vamos leyendo, ¿no? Entonces, bien, pues voy a leer solo un par de párrafos, de fragmentos, que me parece que
pueden dar apertura a la lectura colectiva. Nos vemos, compañero. Nos- Que vi voz en la presentación de este libro que Julián Cruz Salta nos convocó a la mano de Carmen Bustos y de Silvia Marcos, la autora, que estuvimos juntas presentando este libro. Entonces solo quiero como recalcar dos dimensiones de la poética de este libro que compila Silvia con pues su acompañamiento al movimiento zapatista desde las mujeres y después comenzamos la lectura colectiva. Va a ser muy, muy breve, solo quiero apuntar estas dos dimensiones que veo en su ars poética de Silvia Marcos y las mujeres zapatistas. Quiero partir de la poética, al menos poder jugar a elaborar estas dos dimensiones yuxtapuestas. Eso, hay dos dimensiones que veo en el libro de Silvia Marcos como una propuesta de poética. Una de estas dimensiones tiene que ver con la apuesta de Silvia, con la construcción de Silvia, de la autora, del movimiento zapatista como una poiesis. O sea, el propio movimiento zapatista, ella lo está pensando como una creación, como una poiesis, como la generación de un mundo nuevo, como la creación de un mundo posible, donde quepan muchos mundos, como ellos y ellas mismas dicen. Poiesis en tanto que no es una calca del pueblo mesoamericano en tiempos contemporáneos, sino que es una creación a partir de una raíz ancestral reclamada, revivificada, puesta en práctica. Entonces, esta es una de las dimensiones del trabajo de la poética de Silvia Marcos. También en esta misma dirección, en esta misma dimensión, el universo zapatista que tiene una configuración lingüística madre. O sea, lo que hace Silvia también con su trabajo que ya revisamos, con la oralidad de los pueblos mesoamericanos, aquí lo encarna el zapatismo porque su forma de enunciar el mundo es de una configuración lingüística distinta a la colonial, es decir, al español. Entonces, Silvia analiza esta configuración lingüística que da lugar, que pare otro universo, otra manera, otra configuración de esta lengua colonial que nos atraviesa a todas y todos nosotros aquí. Y en este sentido también Silvia lo que hace es, ella logra escuchar, mirar, leer, oler estas otras conformaciones de la realidad de este universo que se organiza en un mundo de fluidez, como ya lo hemos revisado, entre lo masculino y lo femenino, por lo que frente a nuestra configuración, la nuestra, falogocéntrica, es decir, colonial y masculina, el movimiento zapatista, desde los ojos de Silvia Marcos, feminiza todos los espacios, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender en este capítulo en específico. Y ya para concretar estas dos dimensiones, una es esta que menciono sobre la poiesis del movimiento zapatista, y la otra tiene que ver con la poiesis de la misma autora, de la misma vida de Silvia Marcos que se va creando en en estas décadas de acompañamiento a las mujeres zapatistas. La misma Silvia va mutando y va mostrando a lo largo de su libro, y en este capítulo en específico, va mostrando su trabajo metodológico. Nos va dando claves para podernos preguntar cómo es posible que las mujeres zapatistas hayan transformado en tan poco tiempo las estructuras sociales, patriarcales, coloniales. Entonces, estas mismas mutaciones se viven en el cuerpo de Silvia y en su palabra, en la forma de una mujer intelectual, académica, filósofa, antropóloga, etnógrafa. Entonces, lo que vamos a leer hoy y en cada uno de los capítulos es la vida de Silvia, que está entreverada con las mujeres zapatistas. Y bueno, con esto iniciamos la lectura
de este tercer capítulo, voy a compartir pantalla para que entre todas, si puedes iniciar, Carmen, ahora que comparta pantalla, nos ¿pueden ver aquí ya ven la pantalla? ¿Ven el Sí, texto? ya se ve, ya se ve. Súper. Ok, entonces, Carmen, ¿nos puedes acompañar en la lectura de los primeros párrafos? Carmen, Ah, Tu micrófono. el micrófono. Ay, bueno. tal vez, sí, sí, querida, ¿no te escuchamos? Mira, no la Se me oímos. Ahí, escondió ahorita. Sí, ¿Mande? sí, Raúl. sí, yo gracias, Ah, comienzo. sí. Ujú. sí, Está acá al fantástico. fondo. Sí, lo tengo Capítulo ¿Tienen? que- tercero. Perdón, Enrique, ¿podrías Mm, cerrar, Enrique, tu micrófono? Muchísimas gracias, Enrique, ¿puedes cerrar tu micrófono? Perdón, Carmen. Bueno, No, esperemos que lo cierre pronto. sí. Gracias, te escuchamos, perdón. Empiezo entonces. Capítulo tercero. Otro mundo, otro camino. Esta es la presentación que leí durante la segunda ocasión en que fui invitada al Festival de la Digna Rabia. Otro mundo, otro camino, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ello ocurrió el 4 de enero de 2009, luego de escuchar en voz de zapatistas y académicos historias de denuncias, abusos y valientes estrategias para enfrentarlos. Buenas noches. Quiero dar las gracias al EZLN por esta invitación a estar aquí compartiendo con ustedes. Vengo de una larga trayectoria como feminista activista e intelectual abajo y a la izquierda. Y el más grande honor que he recibido en mi vida han sido las invitaciones del año pasado y la de hoy para participar en estas reuniones con el EZLN en búsqueda de otro mundo y otro camino, desde las mujeres. Ahora debemos tener claro cuál es ese contexto dentro del neozapatismo de las luchas de las mujeres por sus derechos. ¿Cómo forjan estos contextos unos feminismos diversos zapatistas? En la mañana escuchábamos a don Luis Villoro. Él nos habló de este contexto indígena mesoamericano. Nos presentó algunas características filosóficas del mundo maya zapatista. Señaló que estaba influido profundamente por los trabajos de Carlos Lenkerdorf y a partir de su propia reflexión ha transitado por caminos similares. Primero nos dijo que en esos mundos prevalece una pertenencia a la totalidad, al universo, al todo. Esto se destaca radicalmente del individualismo de la filosofía occidental. Segundo, Me gustaría hacer una pequeña ampliación. Sí, Aquí adelante. está dicho algo muy profundo que pasamos, escribimos páginas y páginas sobre la individualidad, el colectivismo, y ahí estamos como todo el tiempo discutiendo sobre cómo subjetivamente podemos ser también colectivos. Entonces, aquí hay algo que no se explicita, pero ya se menciona. Y es fíjense, prevalece en el zapatismo una pertenencia a la totalidad, al universo, al todo.
Esto inmediato, ya no hay que discutir sobre individualismo, colectivismo, etcétera. Hay muchos otros niveles para discutirlo, pero aquí está el corazón profundo, pertenecer a la totalidad, o sea, percibirse a sí misma o a sí mismo como parte de un todo inmenso que es el todo que nos rodea. Entonces, este principio que fue tan sencillamente presentado por don Luis Villoro es un principio que llena volúmenes de trabajos, de filósofos, de antropólogos, de gente que se especializa en la oralidad. Entonces yo quería poner, no pasar rápidamente sobre esto, una pertenencia a la totalidad, al universo, al todo. Y ahora sí ya podemos seguir con el segundo. La lectura. ¿Sí? Segundo, lo que se busca es el equilibrio y la armonía entre dos instancias. De nuevo se contrasta con aquello que encontramos en las sociedades urbanas neoliberales. Tercero, el comunitarismo zapatista se enfrenta a la subjetividad individual. Por el momento, quisiera proponer que las luchas por los derechos de las mujeres, dentro de este contexto filosófico, tienen que presentar otras estrategias, es decir, otro feminismo. ¿Cómo en este contexto zapatista tan diverso se logran forjar otros feminismos? Algunas reflexiones mías fundadas en la lectura de los discursos y las prácticas de las mujeres zapatistas siguen a continuación. Muchas gracias. Me era importante que se leyera toda esta introducción porque Silvia nos sitúa, como en cada uno de los capítulos, nos sitúa en qué momento escribió, registró, pensó, es decir, nos da las coordenadas desde donde está escribiendo y mirando a las mujeres zapatistas, con fecha, con año y día, y en el contexto filosófico que plantea Luis Villoro y que Silvia desarrolla y profundiza en Tomado de los Labios. Creo que era muy importante que hiciéramos primero esa lectura profunda del universo mesoamericano que Silvia analiza, más allá del trabajo de López Austin, que pues Silvia abreva de algunas de las nociones del cuerpo de López Austin. Lo que logra Silvia Marcos es hacer una vuelta de tuerca más y hablar del cuerpo de las mujeres y de hablar del género en Mesoamérica y de ese contexto filosófico que es el que está permeando toda su relación con las mujeres zapatistas. Quiero también remarcar este título de otro mundo, otro camino, porque con Silvia aprendí que el feminismo, los feminismos en plural, tienen una raigambre rizomática, que además es un vocablo que ella posteriormente lo vamos a encontrar en este texto. Y lo retoma obviamente de Deleuze, hablando que el feminismo no es de que tenga una raíz occidental, una historia del feminismo, sino que la historia del feminismo, y esto lo aprendí con Silvia y lo comprendí, tiene múltiples interconexiones con diversos mundos, con diversas luchas, con diversas epistemes. Y es desde ahí donde Silvia formula, o sea, no está ahí, Silvia formula otro feminismo. O sea, hace una lectura de la lucha de las mujeres zapatistas, creando una lectura de esta genealogía rizomática de las luchas de las mujeres en diferentes partes del mundo, y es a partir de ahí que formula la posibilidad de otro feminismo. Entonces, bueno,
vamos a continuar porque es el siguiente capítulo. Silvia, ¿quieres comentar? Por Yo favor. quería nada más afirmar algo que tú Sí. estás diciendo, Xochiquetzal, que justamente a partir de mi participación en este evento, ahí mismo se acuñó el término otro feminismo. Inmediatamente ahí se creó como una apertura adentro de las luchas zapatistas y de las luchas de abajo y de las luchas sociales, pero de esa reunión salió el concepto otro feminismo. Entonces es interesante ver que además de lo que tú estás contextualizando, que es muy importante, Xochiquetzal, coincide con la historia de este concepto otro feminismo, que luego ya se quedó mucho en el lenguaje de las luchas políticas, de las luchas de abajo, pero ahí se creó ese, exactamente. Fue producto de esa reunión y de las elaboraciones de don Luis Villoro, las mías, las de llegaron varios intelectuales muy filósofos, muy, como diríamos, muy comprometidos con las luchas de abajo, pero también con las luchas feministas. Y en ese entonces había una especie de distancia insalvable entre lo que se llamaba feminismo y lo que se llamaban las luchas zapatistas o luchas del CNI, por ejemplo, o de los Claro. pueblos originarios. Entonces ahí se abrió ese espacio y es interesante saberlo porque es el contexto de cómo se ha ido formulando, creciendo y arraigando esta propuesta que emerge del zapatismo y emerge de estas otras feministas que llegamos ahí. Qué maravilla. Sí, muchas gracias por la precisión. Entonces ya queda registrado porque se está grabando el origen, la genealogía de este término que que acuñas en colectivo también de otro feminismo. Gracias, Silvia. ¿Alguien más nos puede apoyar con la lectura, por favor? ¿Quién quiere tomar la palabra? Julián. Agarren la palabra, por favor. Igual tu mic. ¿Ya me escuchas? Exacto. Ya, ahí, súper. Ok, entonces. Otro Aquí. mundo, otro camino feminista. Es ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Exigimos a todos los hombres del mundo que nos respeten, porque un México sin mujeres no sería México y un mundo sin mujeres tampoco sería mundo. Y ahí hay una nota de Berilda, comandante zapatista, La Garrucha, territorio zapatista, del 29 de diciembre de 2007. Así expresó Berilda su concepto del papel y el valor de las mujeres. Sin nosotras no existe México y sin nosotras no existe el mundo. Dejo a su reflexión las implicaciones profundas de estas palabras. Ante todo, quiero reconocer y agradecer la lucha de las mujeres zapatistas. Han sido mi ejemplo mujeres como la comandante Ramona, Esther, Trine, Kelly, Susana, Everilda, Florencia, Miriam y muchas más. Ahora las saludo con el corazón que como el suyo es la sede de la memoria, la inteligencia y la organización. Las zapatistas son modelo y emblema de cómo unir las luchas como mujeres con las luchas de los pueblos indios, en una intersección de etnia, género,
como decimos las que somos teóricas feministas, que aparece sin fisuras en su propia lógica, sin herrumbres y en fluidez. Ellas hacen aportes inclasificables e inmensos a las luchas por los derechos de las mujeres. Aquí, ahorita continuamos y seguimos contigo, Julián. Se escuchó la voz de Silvia después de esta frase que dijo Everilda, porque nos podríamos quedar solamente analizando cada uno de los fragmentos de esta frase que Silvia registra. O sea, aquí está la mano de Silvia, está el oído, la presencia, el cuerpo, porque de otra forma quizás se hubiera quedado en algún registro de alguien, pero el trabajo metodológico de Silvia, etnográfico, nos lo trae y además lo analiza. Entonces, en cada uno de los fragmentos de este capítulo, de todo el libro, pero de este capítulo en específico, hace ese ejercicio de tomar un fragmento de las voces, y es una propuesta metodológica feminista que Silvia pone en este capítulo, ¿no? Entonces vemos el fragmento donde Everilda habla acerca de una propuesta feminista, de una propuesta de exigencia, no pedir permiso, de exigencia a los hombres que se nos respete, dice la compañera. Y después hace un ejercicio, Silvia, que me parece también muy hermoso, un ejercicio de genealogía feminista, nombra y queda registrada la comandante Ramona, Esther, Trini, Kelly, Susana, o sea, nombra cada uno de los nombres de estas mujeres, porque a partir de ellas es que se va construyendo este otro feminismo, o sea, tienen nombre estas pensadoras, que son pensadoras también de que se hace carne su pensamiento, ¿no? Y su filosofía. Entonces, bueno, ya para seguir la lectura, también apuntalar cómo Silvia dice, las zapatistas son modelos. Se nos está ahí señalando que ellas son quienes están trazando estas otras formas de relación con el universo, con el cosmos, con los hombres, con los compañeros. O sea, nosotras somos quienes tenemos que aprender de ellas. Y además, pues, el bagaje teórico de Silvia, como lo iremos viendo, pues lo va colocando cuando habla, por ejemplo, también de la interseccionalidad, que seguramente pues muchos y muchas de nosotras sabemos que pues es un término que acuñan las feministas negras para pensar los diversos entramados de opresiones, pero también los lugares de potencia, de transformación. Y aquí Silvia lo coloca para decir, las mujeres zapatistas son intersección encarnada, son etnia, género. Desde ahí es donde ellas están pensando. Bueno, continuamos, igual toda la página para alcanzar a leer todo el capítulo hoy, por favor. Gracias, Julián. Lo que pasa que a ver si quito las imágenes porque tengo encimadas y no puedo ver el texto. Como Ok. salen nuestras imágenes, a ver, déjame ver si las puedo hacer más Sí, chiquitas. a los chiquitos, exacto. Hay uno donde puedes... Sí, espera. Sí. Son 4 iconos, Sí. que es una rayita, y después que son todos los cuadritos. No sé qué, es que no le sé muy bien a esta cosa y entonces ya se me fue el texto, ahora se me salen las imágenes. Ok, está bien, no te preocupes. Alguien Ahorita que le retomamos. sepa, porque no Exacto. me sale Y el ya le texto. encuentras. En tanto le encuentras, ¿va? Entonces, voy a pedirles si, no sé, quién quiere dar voz, Jürgen, Servando, Enrique. Muy bien, Jürgen, por favor. Leo, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está, ya lo... Te escuchamos. Bueno, aquí en donde estuve con los zapatistas, ¿verdad? Estuve con Sí. las zapatistas en La Garrucha el año pasado. Eran 150 mujeres zapatistas.
En el encuentro, Comandante Ramona, de Mujeres Zapatistas con las Mujeres del Mundo. ¿Cómo le han hecho?, me preguntaba. Apenas hace 3 años, el sub Marcos, en 2004, comentaba que, muy a su pesar, el zapatismo no había todavía sabido crear las condiciones para que las mujeres participaran en una nueva cultura, esto es entre comillas, en una nueva cultura que les reconozca capacidades y aptitudes supuestamente exclusivas de los varones. Cierren comillas. Ahora puede vislumbrarse un tejido rizomático, todo un andamiaje político de lugares de autoridad para las zapatistas. No lo revelaron directamente, pero con un oído atento, el oído al que nos convoca en esta invitación, no podría una dejar de notar el sinnúmero de nuevos lugares horizontales e interconectados que les permiten el ejercicio de autoridad sin autoritarismo, como dijera John Berger, después de su visita al Caracol de Oventic en 2007. De todo esto emerge una postura clara desde el zapatismo, la de implementar y ampliar las formas estructurales de su organización para favorecer y crear espacios de autoridad incluyentes de las zapatistas y las mujeres de sus bases de apoyo. A su vez, las zapatistas han sabido apropiarse y reformular muchas de nuestras propuestas feministas por los derechos de las mujeres. Ok, vamos a hacer nada más una pausa muy breve Sí. Para subrayar la pregunta que se formula Silvia, que es la que dije el resto de este fragmento del capítulo, que es cómo le han hecho. O sea, cómo le han hecho, cómo ha hecho el movimiento zapatista para que las mujeres transformen sus condiciones materiales y sus condiciones estructurales. Y eso es lo que ella va respondiendo. Y además, decir que lo que nos devela en estas reflexiones, Silvia, es que las transformaciones que implementaron en el zapatismo son eso, transformaciones estructurales. O sea, no son reformas, no son, es un nuevo andamiaje, es una desestructuración de los sistemas patriarcales, capitalistas, coloniales, se transformaron y tiene que ver con la feminización de los espacios de autoridad. Esta es una clave que Silvia marca para que comprendamos cómo le hicieron. Pues lo que hicieron fue feminizar los espacios de poder. Es decir, colocar en todos los espacios públicos a mujeres. Esa es una de las claves que Silvia nos permite ver para saber cómo le hicieron. Podemos continuar porque lo va desarrollando en los siguientes párrafos. Sí. Sí, gracias. Entonces estaba en ¿Así? por los derechos de las mujeres, así que saludo también a las, en esa parte, ¿verdad? Sí. Así, aquí saludo también a las comisarias agrarias, las consejas autónomas en las juntas de buen gobierno, las promotoras y formadoras de salud y de educación, las capitanas, las milicianas, las insurgentas, las mayoras, las suplentas, comandantes del CCRI, las jóvenes y las niñas, las mujeres bases de apoyo, las agentas autónomas y las dirigentes. Y de nuevo la computadora se equivoca, transforma un femenino en masculino, corrige mi español y al mismo tiempo erradica los avances del zapatismo que logró feminizar tantas tareas de autoridad. Todos estos femeninos han sido instaurados por el zapatismo. Todas ellas abren el camino para mostrarnos una nueva forma de ser mujer. Una lucha dura, sí, pero también innovadora, fresca, en fluidez de género. Les ahorro, porque las zapatistas lo viven en carne propia, consideraciones sabias sobre la teoría subsidiaria de la, entre
comillas, fluidez del género, se cierra comillas. Al oírlas en la garrucha el año pasado me decía, entre comillas, es muy poco tiempo. Yo que tengo tantos años de feminista, aunque reconozco avances, sé que muchos de ellos se hegemonizan, se desvirtúan o se truecan, cambian, por formas a favor de la represión y contra la justicia social amplia, cierra comillas. Sí, se logran derechos de las mujeres como tales, pero a cambio, frecuentemente, estos son absorbidos y neutralizados con respecto al cambio social, sistémico y político amplio. Ah, Gracias. Silvia, sí, toma la palabra. Yo te sigo. ¿Querías ¿quieres? comentar, Ay, Silvia? bueno, es que estoy haciendo muchos comentarios No, está bien. internos. No, digo, es que me atrapa el texto a mí Claro, también. sí, te escuchamos tus expresiones. Sí, entonces, pues nada más me parece que estoy reconociendo o señalando cuál ha sido la estrategia. La Exacto, estrategia no es poner mujeres en los lugares de la autoridad neoliberal, de los conceptos de autoridad dominantes. claro, Es desbaratar el orden de autoridad y hacerlo horizontal. Y entonces, por eso son promotoras, formadoras de salud, de educación, capitanas, milicianas, insurgentas las mayor, porque cada vez hay más puestos menos, con menos carga autoritaria, ujú, con ujú, más carga horizontal comunal. Entonces yo creo que eso es lo que me llama la atención a mí misma de esto que recuperé, porque es el corazón de la posibilidad de hacer ese otro feminismo. Un otro feminismo que va de la mano de otra estructura social, de otra forma de organizarse. Y eso es lo que el zapatismo está ofreciendo. claro, sí, es clarísimo cómo lo enuncias, como una estrategia de desbaratamiento de las nociones clásicas de poder, de las nociones capitalistas de ejercer el poder, ¿no? O sea, Sí, no solamente es poner a las mujeres en los espacios, sino trastocar el sentido vertical del uso del poder. y de lo que significan esos espacios, Claro, porque también socialmente no hay para nada una significación vertical de poder, sino es siempre todo comunal, comunitario, horizontal, para decirlo con un término nuestro que nos permita ver la estructura es horizontal. claro. Yo creo que Silvia, así como lo estamos haciendo, me parece mucho más enriquecedor porque tú esclareces tu propio escrito y entonces vamos conversando, ¿no? Me parece que este documento que estamos haciendo de conversación, que va a quedar grabado, es muy valioso, porque estás tú misma repensando tu escritura una vez más, ¿no? Sí, Bien, bueno, gracias. gracias. Ok, y entonces, bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra, gracias a nuestro compañero que nos apoyó. Vamos a darle la palabra a Jürgen. ¿Ya lograste entrar? No, se salió otra Sí, vez. sí, Acá ya. estás. Ah, va. Entonces, si puedes leer hasta que termine las 58 y comentamos, porfa. Claro, claro. Los cambios en el zapatismo aparecen como vertiginosos a nuestra mirada y nuestro oído. Ahí, en la escucha, esas 150 mujeres son apenas creíbles y sin embargo son, las zapatistas, afirma Miriam,
no estamos desanimadas ni cansadas. Y nos dimos cuenta, entre comillas, no solo que no nos entendían, sino que su propuesta era mejor. Esta frase sobre las primeras experiencias, hace más de 25 años, el pequeño grupo guerrillero al enfrentar a las comunidades mayas, podría apropiármela como feminista, ya que el SUB acaba de proponernos la piratería como forma colectiva de apropiación. Pues me la apropio. Muchas de nuestras propuestas de feministas urbanas caen así frente a las comunidades, ni se entienden, y nos toca ahora llegar a comprender cómo su propuesta es mejor. ¿Cómo lograr ese otro mundo invirtiendo propuestas caducas, trilladas, e inventando otro sendero, otro modo, otra teoría, otra política, otra mirada, otro feminismo, otra escucha? Pensamos que su presencia, su oído y su palabra es necesaria. Nos convoca la invitación a este Festival de la Digna Rabia. ¿Cómo puedo yo aportar esa presencia, ese otro oído y esa otra palabra? Pienso que el reto es saber escuchar voces indígenas, en especial voces de mujeres en esos mundos indígenas, poderlas comprender y luego llegar a la necesaria sistematización que hago como intelectual comprometida con un mundo más justo. Esto me coloca en una encrucijada en la que a veces desespero, esperando siempre. A través de los años, he escuchado en silencio y aprendido de ellas, las zapatistas indígenas, cómo ven el mundo, la naturaleza, cómo se ven a sí mismas, sus hijos, sus compañeros, y cómo conciben su cuerpo de mujer encastrado en creencias ancestrales. Me he atormentado con la búsqueda de las palabras adecuadas para que su voz y su ser sean comprendidos en ambientes ajenos, en ambientes políticos nacionales e internacionales, buscando que su oralidad no sea interpretada como inferioridad y atraso. Invertir el orden, reflexiono, invertir el proceso de hacer teoría. Comenzar con las voces múltiples de esas mujeres. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué esperan? ¿Qué reclaman? ¿Qué aportan desde su cosmovisión? Hasta ahí No- sí hacemos ahí, perdón, Jürgen, este corte. Esta, estas primeras, estos primeros fragmentos que Silvia desarrolla bajo el título Y nos dimos cuenta, no solo que no nos entendían, sino que su propuesta era mejor. Creo que es la parte como más epistemológica y metodológica del capítulo, porque Silvia aquí nos está planteando cómo ella lo que propone en la forma de producir conocimiento, que esa es la epistemología, lo que ella propone es invertir el camino, invertir el proceso de hacer teoría, a partir de las voces de las mujeres zapatistas para teorizar y no al revés. Entonces, esta inversión que Silvia propone es el camino que ella ha seguido y del cual hemos muchas de nosotras aprendido y tratamos de hacer nuestras investigaciones con este aporte de Silvia, porque es la inversión de la producción de conocimiento, eh, no es extractivista, sino es a partir de los enunciados de las mujeres zapatistas, de sus formas de vida, de estar entre ellas, como Silvia lo ha hecho, en los diferentes espacios, escuchando, anotando, en silencio, preguntándose. Es así como Silvia construye teoría. Y en estos fragmentos es donde ella se pregunta cómo lograr ese otro mundo invirtiendo propuestas caducas, trilladas, o sea, ahí nos está revelando su proceso de pensamiento. Y entonces me parece fascinante que la tengamos aquí entre nosotros para poderla escuchar, porque nos está brindando formas de pensar distintas. O sea, esto es feminismo descolonial. Lo que ella hace
es una deconstrucción del pensamiento occidental, racional, teórico, y nos habla desde el corazón que es donde reside la memoria, ¿no? Silvia, ¿quieres abonar algo? No no, yo creo que podemos seguir. Continuamos. Gracias. Jürgen, ¿podemos leer unos fragmentos más y después pedimos a alguien más que continúe, por favor? Sí. No quiero empezar con las lecturas acuciosas de las grandes teóricas feministas como Joan Scott, Judith Butler, Gayatri Spivak o Amalia Valcárcel y muchas más que leo con fruición. Son tan elegantes, tan abstractas, tan impecables en sus lógicas. Me siento seducida por su perfección discursiva. Ninguna contradicción, ninguna ambigüedad. Pero yo quiero comenzar abajo, abajo y a la izquierda. Quiero comenzar con las voces de las zapatistas y otras mujeres indígenas del continente. Necesito unir esos dos mundos, el de la teoría feminista, que aunque me fascine, no incluye el espectro de lo que viven y narran en profundidad las prácticas y voces indígenas. Tengo que hacerlo, pero a mi modo y de otro modo. Así que ensayo otro camino para lograr ese otro mundo con mis contribuciones modestas como intelectual que apoya al zapatismo y a sus mujeres. Las veo como esperanza mejor de otro camino en donde mujeres y varones compartan sus luchas, sus disyuntivas, sus decisiones hacia otro mundo posible mejor y más equitativo para ellas y ellos. Entre comillas, construyen nuevas realidades que necesitan otra reflexión teórica. Cierra, dice el subcomandante Marcos en su escrito. Otra teoría, 2006. Mi última experiencia en territorio zapatista, antes de estar aquí, hoy, fue en La Garrucha. Analizo ahora varias citas de ese encuentro de zapatistas con las mujeres del mundo. Tengo las citas no solo en mi cuaderno de notas, sino sobre todo grabadas en mi mente sistematizadora. Esas voces femeninas abonan y también reformulan y corrigen mis propias teorizaciones sobre las mujeres y sobre las zapatistas, su encrucijada y su encuadre en la lucha de sus pueblos, los pueblos indios mayas y mesoamericanos. Comparto algunas frases con ustedes. Gracias a la lucha zapatista, se abren comillas, nos dio lugar y respeto. Cierran, dice una comisaria agraria. Desde la conquista nos sometieron a esa idea de que la mujer no sirve. Sintetiza una abuela sabia de las bases de apoyo. La teoría feminista crítica puede aportar mucho, siempre y cuando invirtamos la pirámide. Hasta arriba y en amplio espectro, las experiencias, el oído atento, la participación, el registro cuidadoso de aspectos que se nos escapan por no estar adentro de nuestras referencias epistémicas. Hasta abajo y puntualmente, la teoría que es subsidiaria a las voces, discursos y prácticas expresadas desde los mundos contextuales de las mujeres zapatistas e indígenas. Gracias. Como podemos escuchar, entonces Silvia nos está revelando esta estrategia que ella hace para poder construir este otro feminismo y poder construir teoría a partir de la relación que tiene con las mujeres zapatistas, a partir de su trabajo etnográfico de registro, porque todo el libro es un diario de campo con reflexiones, con sus participaciones, con extractos, con el diálogo. O sea, es una propuesta metodológica para repensar a las mujeres zapatistas. Y esta parte me parece hermosísima cuando ella dice, esas voces femeninas abonan y también reformulan y corrigen mis propias teorizaciones sobre las mujeres. Ujú. O sea, las mismas mujeres zapatistas corrigen las teorizaciones sobre ellas que Silvia como intelectual hace.
Entonces Silvia es una mujer puente entre epistemes, la episteme mesoamericana y la episteme occidental, que nos está traduciendo ese otro universo que muchas hemos estado entre compañeras zapatistas y que no tenemos acceso, porque se tiene que hacer todo un vínculo, y ese es el trabajo, un vínculo y una teorización, ese es el trabajo que Silvia aporta. Bueno, vamos a continuar el siguiente fragmento, que es un ejemplo, creo que lo que ella desarrolla en este siguiente apartado, es como un ejemplo de cómo podemos construir metodológicamente ese acercamiento. ¿Alguien puede apoyar con la lectura? ¿Alguien más? ¿Quién nos falta? Julián. Sí, ya la veo. ¿Qué Okay. nos dicen las compañeras zapatistas en la garrucha? O la dualidad de opuestos en fluidez. Comenzando con la pirámide teórica invertida, veremos cómo se pueden interpretar algunos discursos y prácticas de las compañeras zapatistas en el encuentro de la garrucha en diciembre de 2007. Okay, bueno, pongan atención porque nos va a revelar cómo lo hace. Ahí está. Sabemos de los largos meses en los cuales se preparó y consensuó colectivamente en asambleas aquello que cada compañera expresó con su propia voz. No escapa esta colectividad de nuestra reflexión. Sin embargo, aquí pretendemos enfocarnos al andamiaje conceptual maya que cohesiona los discursos aparentemente contradictorios y que señala la presencia de otra lógica y proporcionalidad. En la inauguración, la primera zapatista en hablar nos mira fijamente a través de su pasamontañas. Pasea la vista por las aproximadamente 2,000 personas apiñadas en un auditorio, armado con tablas, bancos y láminas. Está arriba en el estrado, su voz es firme y sus ojos de mujer comprometida y luchona reflejan destellos de alegría decidida. Es la maestra de ceremonias en la inauguración del encuentro de mujeres zapatistas, comandanta Ramón, con las mujeres del mundo. Anuncia que ese espacio es para las mujeres. Aquí solo mujeres, dijo con firmeza. Luego, al salir los varones, camarógrafos, periodistas y compañeros de lucha, revisó el lugar con acuciosidad y señaló con voz perentoria: el compañero que está atrás de ese poste escondido, que se retire, por favor. Un murmullo de risas cómplices se hizo presentes. Las mujeres del mundo, que la escuchábamos sentadas en las banquitas del auditorio, estábamos encantadas. Pero, ¿qué no nos habían dicho que las indígenas nunca excluyen los varones? ¿Qué pasaba aquí? Nos preguntamos en un silencio que era en la mayoría de los casos aprobatorio. Pero no, la actitud complementaria prevaleció también. De cada caracol, las presentaciones de las comisarias agrarias, las insurgentas, las promotoras de educación y de salud, las integrantes de las juntas de buen gobierno, las comandantas del Consejo y las suplementarias, mencionaban en sus discursos frases que ahora cito textualmente de mis apuntes. Podemos caminar juntos, compañeros y compañeras, luchar junto con ellos, que tengamos un respeto hombres y mujeres, juntas con nuestros compañeros hombres. Y la lucha nos pide que tiene que ser de las dos partes. Queremos que se organicen para luchar juntos. Insistían que la lucha es entre los dos y a la par, siempre junto con los hombres y que tengamos unidad. La oí decirlo de muchas maneras y buscaba la forma de explicar estas aparentes contradicciones. Su lógica de fusión y fluidez de opuestos estaba ahí, en vivo, en directo. Mi búsqueda analítica me hacía referirlo al concepto de dualidad mesoamericana. Esta es la forma
subyacente de la dualidad de contrarios y complementarios, que no se ancla en uno solo y que oscila hacia el otro. También la búsqueda del equilibrio y el balance entre ambos propone un marco analítico que permite poner juntos los opuestos sin que se invaliden el uno al otro. Dualidad que permea las prácticas y subyace en las actitudes y discursos de las zapatistas. De nuevo aparecen los contrarios. También se escuchan frases como falta mucho para que se hagan realidad los derechos de las mujeres, que seamos respetadas. Mucho que hacer para conquistar nuestros derechos, para cambiar este mundo lleno de injusticia. Cuando tenemos marido, ahí empieza el problema. Piensa que a donde vamos, hacemos cosa mala. Ay, muchas gracias. Gracias, Julián. Ahorita terminamos este otro fragmentito. Solo quiero señalar lo que anunciaba Silvia de cuál es el camino que ella sigue para hacer este puente entre epistemes. Y como ven, hace un registro etnográfico que además es poético, porque Silvia también hace literatura, de la forma en que ella narra lo que está viviendo y cómo observa, registra y después hace una lectura por debajo de lo que está observando, que es esta dimensión que ella dice que lo que encuentra en este suceso de las compañeras que hacen un evento donde solamente son mujeres, pero que ella lee que aparece la dualidad. Ella dice, lo que está por detrás es el andamiaje conceptual maya. Y entonces analiza ese registro etnográfico que hace y nos dice que lo que hay detrás es esta cuestión de los contrarios, que para el pensamiento occidental es como mutuamente excluyente. O sea, no puede haber dos cosas que estén contrapuestas, pero en el pensamiento maya sí. Y entonces ella observa que sí es un evento donde están solamente mujeres, pero solamente ahí, en ese espacio, y que además son contenidas por el principio de complementariedad que no se borra. O sea, su universo sigue estando en fluidez entre los hombres y las mujeres, y ahí nos revela cómo los hombres están en otros espacios, como va a narrar un poco más adelante. O sea, los hombres están esos días haciendo actividades que son, digamos, feminizadas, están en casa, están barriendo, están dando de comer. Entonces, Silvia logra ver que no se borra la complementariedad y entonces logra ver en esa realidad que pues cualquier persona que a lo mejor está ahí y ve lo que estaba pasando en el encuentro, tiene otra lectura, pero la mirada de Silvia nos regresa a ese mundo mesoamericano y lee esas categorías en la cotidianidad de las mujeres. No sé si me siguen un poco como el registro que Silvia va haciendo y cómo nos va explicando cómo está otras realidades justapuestas a lo que se está observando, ¿no? Entonces, eso es un poco como la reflexión que Silvia hace. ¿Puedes terminar este capítulo, porfa? Sí. Hubo una pregunta del auditorio sobre si hay mucho machismo en los caracoles hoy. Después de cada pregunta, y siempre antes de responder, las compañeras se consultaron unas a otras en el templete. Nosotras esperábamos ansiosas la respuesta, que sabíamos elíptica. Llegó así. Pues no sabemos qué decir, porque están ahora haciendo la comida que comemos hoy. Que no sabemos. Y aquí me remito también al cartel anuncio encontrado repetidamente en el caracol de la Garrocha. En este encuentro, los hombres no pueden participar en relator, traductor, exponente, vocero, ni representar en estos días 29, 30 y 31 de diciembre de 2007. Solo pueden trabajar en hacer comida, barrer y limpiar el caracol y las letrinas, cuidar a los niños y las niñas, traer leña. Gracias. Sí, y es ahí donde está una enseñanza para... ¿Perro acá adentro o qué?
Sí, bueno, hay un perro en la casa ¿En de qué casa? Julián. En la casa de Julián hay un perro. Ay, la Por eso casa de Julián. estamos, yo ya lo conozco. Por Y eso se lo está. oía que, se Sí, oía que, ay, pero qué ya cerró su micrófono. bueno. Julián, ya dejamos de No te escucharlo. preocupes, Julián, disculpa. Entonces volvemos a estos contrarios que están presentes, pero además que son contrarios fluidos y que es una enseñanza para nuestro feminismo occidentalizante, que hay una exclusión en algunas de las luchas de los hombres, y las mujeres zapatistas nos enseñan y nos muestran que se puede danzar con los compañeros en la lucha. Yo creo que este es uno de los principales aportes que Silvia hace, el traer desde este mundo, el traerlo a este otro feminismo urbano, académico, intelectual, y mostrarnos que las compañeras zapatistas nos están enseñando a luchar con los hombres también y no a excluirlos. Podemos continuar, ya nos acercamos hacia el final. Me parece que es importante que leamos todo el capítulo completo porque es eh, una experiencia que nos narra y nos comparte Silvia, y entonces hay que tomarla en su completud. ¿Nos puedes ayudar nuevamente, Carmen? Carmen tuvo que salir, no creo que haya regresado. Se fue Ah, la luz en su casa. ya estoy aquí, ya Bueno, qué regresó bueno. la luz. Sí, Va, el ac- gracias. sí, puedo empezar. El acuerdo como propuesta feminista zapatista. Poco a poco nos damos ejemplo que sí podemos tomar el derecho como mujeres. Otro de los opuestos enfrentados que el zapatismo resuelve: derechos colectivos de los pueblos o derechos individuales de las mujeres. Paradójicamente, no sé por qué se conciben como individuales los derechos de más de la mitad de la población. Sin jerarquización y a la par, ambos derechos se conjugan en sus prácticas. Para ellas no hay problema. No he percibido que tengan dificultad en reclamar los derechos de sus pueblos y sus derechos como mujeres. Los opuestos se combinan, fluyen, se encuentran. De nuevo, juntan sin conflicto los aparentes opuestos, que no lo son en su mundo de referencias propias y de su lógica otra. Por ejemplo, el acuerdo toma la forma de puente y vínculo entre ambos. No hay problema porque hay acuerdo, contestaba una zapatista ante la pregunta curiosa de una feminista de la audiencia para saber cómo resolvían su relación con el esposo. Porque el acuerdo se toma colectivamente. Es el acuerdo de la asamblea. Si la compañera tiene que salir 3 días para cumplir su tarea como comisaria agraria, o si tiene que atender problemas a medianoche, o si tiene que dejar a los niños y no puede preparar el pozol ni la tostada, no hay problema. Eso dijo esa compañera y muchas más. El acuerdo media frecuentemente las relaciones varón-mujer, las opresiones y limitaciones ejercidas por el varón sobre la mujer y apoyadas frecuentemente por los usos y costumbres e influencias patriarcales de la sociedad dominante. Oí muchas veces referencias al acuerdo. Era como la palabra mágica que resolvía dificultades. Las zapatistas la usaban frecuentemente para explicarnos a las atónitas feministas quienes nos la tenemos que arreglar en relaciones individuales de pareja y con esos estires y aflojes de la vida cotidiana para armonizar con nuestros hombres. El acuerdo, tomado en la asamblea colectiva, subsume también algo que otros movimientos de mujeres indígenas han reclamado:
En los documentos de la primera cumbre de mujeres indígenas de las Américas aparece varias veces la palabra equilibrio, siendo el equilibrio uno de los fundamentos cosmológicos mesoamericanos. Se empleaba en esa reunión como sinónimo de lo que es la equidad de género para las no indígenas. El acuerdo, entonces, salva el abismo entre derecho individual y colectivo, pero además encarna una forma de equilibrio y armonía tan buscado por todas las culturas mesoamericanas. Equilibrio y armonía que reflejan la forma feminista zapatista de buscar la equidad con el varón. Silvia, yo aquí sí quiero que me ayudes porque creo que es muy difícil para nosotras comprender estas formas de relación de pareja que no son de un sujeto individual como nosotras la concebimos, o sea, no es la misma pareja monógama occidentalizada que esta noción de pareja en un contexto, en un contexto de un sujeto colectivo como los pueblos indígenas zapatistas. Sí. Bueno, yo creo que ahí yo misma no sé, ¿eh? O sea, es como podríamos decir, estructuralmente el colectivo está armado de tal forma que lo que se habla en una asamblea que duró 4 días, estoy poniendo un ejemplo un poco exagerado. Hay unas asambleas colectivas que duran varios días y vuelven y se van a dormir y vuelven y se pasan dilucidando cómo definir algo o si aceptar algo o cómo cambiar algo más. Entonces, por ejemplo, yo he sabido que está, que por ejemplo, está prohibido usar la violencia física con las esposas o con las compañeras. Entonces, sí se sabe que uno de ellos le ha dado unas cachetadas o la ha golpeado a alguna de ellas, eso se sabe de inmediato en el colectivo y se puede expresar como una queja colectiva en la asamblea. Y entonces eso crea una serie de intermediaciones y esta relación hombre-mujer como la vivimos nosotras afuera, es raro que se dé adentro. Eso casi no lo veo, ¿eh? Yo veo las comunidades, en particular el zapatismo. El zapatismo ha creado una infraestructura política que rige los colectivos zapatistas, juntas de buen gobierno que ahorita ya no son la forma aceptada para el futuro, pero los colectivos zapatistas a futuro son así, son voces, hombres y mujeres, todos opinan, todos dan su aval o su crítica y al final queda un residuo de lo que todos apoyan, porque esas reuniones, esas asambleas son asambleas constituyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se decide en la asamblea es constituyente estructuralmente del movimiento. Entonces hay allí una vinculación muy estrecha que además no deja el espacio de poder el hombre sobre la mujer. El hombre o los hombres zapatistas ejercen una especie de poder, ¿cómo podríamos decir? Mediado o regulado por su relación con las mujeres. Entonces, es todo por eso digo que
es difícil de entenderlo Ujú, porque ujú. pertenece pertenece a estructuras filosóficas epistémicas que son de la ancestralidad mesoamericana o de la ancestralidad indígena en general. Entonces es muy, muy difícil explicárnoslo a nosotros y que nos haga sentido. Yo, yo veo que ahí se resuelven muchas cosas, pero se resuelven de otra forma que nosotras los resolveríamos. Completamente, sí. Sí, pero como eres mujer puente, tú nos estás traduciendo y para nosotras ya es más asequible, podemos entenderlo mejor, ¿no? Porque desde nuestra propia vivencia de pareja no podríamos entender estos acuerdos colectivos, No, pues no. No, ¿no? porque ¿a qué se mete el colectivo a lo privado, no? En, Exacto, sí hay una división. hay un corte muy, muy tajante y a la vez un corte que no es tan tajante, porque el colectivo puede decidir que la mujer se vaya 3 días y 3 noches y que deje y los niños a ver el marido cómo le hace. Y eso lo decide la asamblea. Sí, las compañeras comisarias agrarias se van cuando se tienen que ir a resolver conflictos. Y el marido a ver cómo le hace. Pero el marido al mismo tiempo tiene el apoyo del colectivo zapatista. Y entonces tampoco se queda él solo a decidir como en nuestro ámbito social individualista, pues le tienes que pedir a la vecina que venga a cuidarte los niños o no sé, o traer a Ujú, alguien que ujú. venga, ¿verdad? En cambio, en ese medio se resuelve por el acuerdo colectivo. Claro, y que no es en todas las comunidades indígenas, o sea, es algo que se construyó también en el zapatismo, recreando nociones mesoamericanas, pero que no todas las comunidades indígenas podemos decir que funcionan de esa manera, porque también están colonizadas, Pues sí. No, ¿no? y hay diferentes niveles de... Uy, si nos ponemos estrictas, hay diferentes gradaciones de colonización Claro, que ha sido absorbida por esas comunidades originarias. Son originarias, pero son lo subalterno de una sociedad dominante. Entonces, sí, siendo lo subalterno, ven como modelo lo que pasa en las ciudades, en donde el dominio es totalmente neoliberal patriarcal. así es. Entonces, muchas veces hay inconscientemente un deseo de imitar. ¿Por qué? Porque el otro, el dominante, es el que tiene dinero, es el que manda, es el que sobrevive, es el que eh, va creciendo económicamente o va resolviendo. Entonces, como que hay toda una cantidad enorme de podríamos decir, de filtros de colonialidad absorbida por los mismos pueblos originarios, en Así es. diferentes grados, en diferentes lugares. Entonces, es todo, yo por eso me quedo con el zapatismo, porque el zapatismo es el proyecto que yo he acompañado tantos años, que yo veo que vuelve insistentemente a estas propuestas de muy el inicio, de volver a la colectividad, a la preeminencia o prevalencia de mujeres en todos los niveles, a todo esto
el zapatismo vuelve y ahorita acaba de hacerlo otra vez, ahorita, en el fin de año, con lo que pasó en el caracol Dolores Hidalgo, que era un caracol que era territorio de 3 finqueros, 3 finqueros. Este territorio lo lograron, ¿cómo se dice? Lo lograron no conquistar, pero que se volviera territorio, que se volviera un caracol zapatista. Ah, Entonces, ahí se vivió la fiesta de fin de año, ahí fue. ujú, Y las mujeres zapatistas, yo entré a ver muchas partes o participar a través de que Diego Ferraris me mandó un video de internet increíble y vi a las jóvenes cantando, fíjense, tocando con las, ¿cómo se llama? Toletes, los toletes de ujú, madera, dibujando o bailando con ritmo de cumbia y los sonidos de toletes de madera el día de fin de año. Y eran puras jóvenes zapatistas, sin hombres. Había toda una presentación, performance, como se le quiera llamar, ujú. de puras mujeres jóvenes, zapatistas, al ritmo de la cumbia, que es el sonido del zapatismo, al ritmo de la cumbia, celebrando el fin de año. En ese lugar donde 30 y tantos años hace, eran 3 finqueros, Claro, donde 30 y tantos años antes existía el derecho de pernada, que quería decir que el finquero podía violar a todas las mujeres jóvenes en su territorio. Eso era el derecho de pernada. Y hoy vimos este fin de año esas mujeres libres cantando, tocando sus toletes, expresando su libertad como mujeres jóvenes, como mujeres zapatistas, comprometidas con otra forma de vida, en un territorio que hace 40 años había derecho de pernada. claro. Entonces, imagínense el cambio, o sea, un cambio muy... Entonces, este tipo de cosas, como nosotras no hemos vivido, quizá, ¿verdad? Pero luego de repente sabe uno de violencias y de excesos de violencia hacia las mujeres en los ámbitos urbanos también, Sí, claro que sí. ¿verdad? Entonces, pero nos es difícil traducir de esa forma comunitaria de resolver acuerdos y de asambleas, se nos hace difícil entender cómo lo podríamos vivir nosotras. Y por eso ellos y ellas nos dicen, no somos ejemplo, no reproduzcan lo que hacemos. Vean en su contexto hasta dónde y qué pueden reproducir. Entonces, ellos lo único que nos dicen es que veamos cómo adaptar esta forma colectiva zapatista de equidad hombre-mujer o sí, cómo se puede empezar a crear y a construir en nuestro medio, en Claro. el contexto donde nosotras vivimos.
Y hay mil contextos. Por eso el zapatismo también es el único movimiento revolucionario que yo he oído que dice no nos copien, no repitan lo que hacemos. Casi todos los movimientos revolucionarios tienen las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Los que ponen el ejemplo de cómo hacer la revolución. Entonces, ese tipo de caminos sin salida, de muchas luchas marxistas de justicia social, pues en el zapatismo no se reproducen. Porque Claro. hay esta colectividad que toma la horizontalidad. Sí, que sí podemos aprender, pero no reproducir, Pero ¿no? no reproducir Es exactamente. imposible, es No, imposible. es imposible y además hay que reproducir muchos mundos, otro mundo y muchos mundos otros, ¿no? O sea, Claro. también ahí va la idea, bueno, esta soy yo que estoy interpretando el zapatismo. En esa propuesta, el zapatismo ya está indicando que no espera un otro mundo, sino Sino muchos. otros, claro, ¿Entiendes? es el pluriverso, El así es, pluriverso. El pluriverso, exacto. exactamente. Pero el zapatismo es difícil porque te dice una frase y si no estás, ¿cómo te diré?, siguiendo puntualmente cómo lo viven, no te das cuenta de la significación profunda que tiene. Porque a la hora que se practica, tiene una encarnación muy particular, muy visible y que le da miles de nuevos caminos a esa propuesta. Entonces, por eso el zapatismo es casi inacible, por eso necesita ser una poética, porque de otra manera no capta uno. Silvia, vamos a continuar porque está conectado con estas transformaciones transgeneracionales que ya hemos visto en el zapatismo, porque ya son varias generaciones, tiene que ver con las infancias. Entonces vamos a leer este fragmento de las infancias y después también vamos a leer, le voy a pedir ahora a Alicia si puede acompañarnos desde los derechos de las niñas. Discúlpame, pero es que como estoy pendiente de varias cosas, no puedo. Pero, Ok, ok. está Jorge, excelente. Súper, ok. Entonces, Jorge, si nos apoyas en leer estos dos, tanto los derechos de las niñas zapatistas como la ritualidad, porque está conectado con lo que acaba de decir Silvia, lo que sucedió el fin de año con la ritualidad zapatista, y ya para ir cerrando y leer las consideraciones finales que Silvia hace a este capítulo. Entonces, ¿nos apoyas, Jorge? Claro, claro que sí. ¿Me escuchan bien o apago el Súper. ventilador? Te ¿Me escuchan escuchamos muy bien? bien. Sí, sin problema. Los derechos de las niñas zapatistas. Toñita y Lupita están aquí con nosotras, nosotros. Ellas empiezan a entrenarse, a tomar todos los espacios comunitarios y de autoridad. Ellas participan leyendo un cuento que acaban de escribir. También son las encargadas de llevar un presente del EZLM a ciertos de los y las ponentes elegidos. Una introducción temprana que rompe los estereotipos sobre espacios femeninos y masculinos y ya desde su temprana edad. Comillas. Yo, como niña, tengo derecho a todo. Tengo derecho de hacer lo que yo me gusta. Cierra comillas, diría Marina en La Garrucha.
Ella es una niña de 8 años, comillas. Yo me siento muy orgullosa de ser zapatista, cierran comillas, señala María, de 9 años. Ritualidad y zapatismo. La densa ritualidad de esa zona maya, reportada ampliamente en las investigaciones de antropólogos como E. Vogt, B. Dricker, Calista Guiteras Holmes, R. Morales, las integrantes. Perdón, sigue aquí. Sí, entre otros, eh, se encuentra en el territorio zapatista, retomada, resignificada y reconfigurada por ese ejército zapatista mujeril. Las zapatistas entraban y salían del auditorio orgullosas, disciplinadas, en rigurosa fila y ataviadas con sus mejores galas, siempre al son de dianas y cantilenas que se incrustaron para siempre en mi memoria auditiva. Eran sonidos enérgicos, triunfales, pero también redundantes, repetitivos. Nos avisaban, ahí vienen, y ahora salen. Tenían el sabor de esas tonadas rituales del templo de San Juan Chamula, en donde a fuerza de escuchar repetidamente un acorde y un sonido, el espíritu parece empezar a deslindarse de lo corpóreo. Pero en esos mundos, reflexiono, el cuerpo y el espíritu no están tajantemente separados. Es una más de esas dualidades de opuestos y complementarios en fluidez balanceada entre materia y espíritu. Así se conciben el cuerpo y el ser. Gracias. Vamos, solo hago un brevísimo apunte y cerramos con las consideraciones finales. Solo hilar esto que acaba de leer el compañero, tanto de las infancias, de las diferentes generaciones que ya se han formado y han crecido y han pasado la estafeta de generación en generación dentro del zapatismo y que además Silvia lo ha seguido esos cambios generacionales. Y también esta parte de la ritualidad que es muy breve, que lo desarrolla aquí de una manera muy hermosa, Silvia, con todos los sentidos abiertos, y que de aquí este hilo creo que lo podemos seguir en el trabajo que Silvia hace sobre espiritualidades indígenas, ¿no? O sea, aquí lo pone, habla de una ritualidad, pero su trabajo que desarrolla sobre la espiritualidad o las espiritualidades indígenas nos mete en ese otro mundo ritual que tiene Silvia pues ya trabajo desarrollado. Entonces, bueno, con esa misma voz del compañero que lee también de manera muy armónica, si podemos leer todas las consideraciones finales para cerrar con un comentario de Silvia. Gracias, compañero. Consideraciones finales. En su proceso, que ya ha cumplido más de 25 años y 16 de vida pública, considere el lectora que este escrito entró a imprenta a principios de 2010, el zapatismo ha andado y desandado varios caminos. Resalto aquí en uno, su caminar ha sido consistente y sin tregua, aunque con avances y retrocesos, como en cualquier proceso vital, político y crítico. El camino se hace en el ensayo de crear los espacios para la participación equitativa de las mujeres en las tomas de decisión, en los puestos de autoridad y en la cotidianeidad. Comillas, con nuestros cargos, ahí vamos aprendiendo, señala una conseja autónoma, y otra zapatista reconoce, comillas, todavía tenemos miedos y vergüencillas, pero, otras comillas, poco a poco nos damos ejemplo que sí podemos. Ya tenemos derechos de participar como mujeres. Si algo ha caracterizado las luchas de los movimientos políticos abajo y a la izquierda, por contraposición a la política arriba y a la derecha, es la participación masiva de las mujeres, sin cuotas y sin porcientos, integrando sin fisuras los reclamos de su género como mujeres
y aquellos de sus pueblos desposeídos, discriminados y explotados. Siendo el zapatismo el primer ejemplo que viene a la mente, no es el único. Las mujeres en el movimiento de los Sin Tierra, MST, y las mujeres de Vía Campesina, las cocaleras y constituyentes que han apoyado a Evo, a Evo Morales, las integrantes y líderes en la CONAIE del Ecuador, las mujeres nicaragüenses, como nos narró aquí la compañera Mónica Baltodano, las mapuches del Cono Sur. Estos son algunos de los ejemplos que nos quedan más cercanos. Sabemos de luchas y participación similares de mujeres en muchos países de Asia, Oceanía, Medio Oriente y en el globo entero. Las mujeres estamos revolucionando la revolución, reinventándolo. Sin ellas, sin nosotras, como diría Everilda en La Garrucha, no hay México y no hay mundo. Nosotras, feministas intelectuales, que estamos abajo y a la izquierda, queremos tender un puente con ellas. Yo me despido ahora con las palabras de la comandanta Kelly en la clausura del encuentro. Comillas. Les pido que vayan a sus lugares de origen y platiquen que nuestro corazón está contento, porque vamos a seguir luchando. Muchas gracias. Así cierra Silvia este capítulo y aquí hace pues una urdimbre de las múltiples luchas de las mujeres en diferentes geografías y nos habla entonces de una genealogía rizomática como inicia planteando otro camino feminista, el zapatismo, las mujeres zapatistas urdidas a una multiplicidad de movimientos de mujeres en diferentes partes del mundo con diferentes propuestas, pero además todas ellas con una raigambre nativa, una raigambre indígena. Entonces, pues Silvia sí responde su pregunta de cómo le han hecho y nos da en este texto, en este capítulo, algunas claves de las estrategias que Sí. las mujeres zapatistas. Sí, te escuchamos y contigo cerramos, Silvia. Sí, no, yo creo que ya con lo que dices hay suficiente para cerrar. Hemos leído con mucho cuidado, ¿verdad? Y muy profundamente este texto, porque en realidad ese evento fue un evento que marcó el derrotero muy claramente, el derrotero del futuro de las zapatistas adentro como zapatistas y no feministas, porque ellas no querían, nunca han querido que se les diga que son feministas. Entonces, pero sí reclaman que ellas reclaman los derechos de las mujeres, pero tienen otro camino y tienen otra forma de hacerlo. Por ejemplo, en el 2018 fueron 2,000 mujeres zapatistas, las organizadoras, 2,000 mujeres zapatistas de todas las zonas y de todos los territorios fueron las encargadas de organizar el evento en 2018 en Morelia. Llegamos 9,000 mujeres de muchas partes del mundo. Y las 9,000 tuvimos comida y pudimos dormir en un lugar, en el piso, con lo que llevábamos de backpack o lo que fuera. Pero se hicieron cargo de la organización. Y yo recuerdo una frase de una de las, de la inauguración, de lo que hablaron, de la introducción al evento o la inauguración del encuentro, dijo, es que porque decimos que hacemos en colectivo, lo hacemos en colectivo. O sea, dice, decimos que lo hacemos,
que es colectivo, pues tiene que ser colectivo. Entonces, hay representantes de todo el territorio. Entonces, 2,000 mujeres eran las organizadoras. Tenían 6 meses reuniéndose, 6 meses reuniéndose para ir haciendo acuerdos de asamblea para organizar ese evento. Entonces, es muy, ¿cómo podríamos decir? Para mí ahorita, revisar este texto con ustedes es como volver a las etapas, no primarias, pero a las etapas intermedias de cómo se fue desarrollando la coordinación interna de mujeres zapatistas adentro del zapatismo, porque ellas siguen teniendo un espacio como mujeres. Entonces, esta cosa de que, porque son mujeres no participan, pues ahí ellas lo demuestran. Ellas tienen todo un espacio que es de mujeres para mujeres. Pero fíjense, una de las diferencias, bueno, me voy a meter con otro texto mío, pero bueno, una pequeña cosa. Su forma de hablar de la igualdad y la diferencia no es como nosotras hablamos de la igualdad y de la diferencia. Ellas tienen una forma muy particular porque para ellas el ser diferentes las hace iguales. Entonces, hay toda una discusión filosófica y profunda que yo les suplico que me lean, porque si me echo ahorita el rollo aquí, es muy largo y tengo lugares donde he logrado ser sumamente clara y de proceder paso por paso, y entonces se va comprendiendo esa otra lógica. Es otra lógica sobre la igualdad y la diferencia. Y esa es la lógica que usan las mujeres zapatistas. Y están por la igualdad y por la diferencia entre mujeres y hombres. O sea, ellas no le apuestan a, es que queremos la igualdad. No, eso en su mundo no tiene mucho que decir, ni mucho que darles, ni que proporcionarles. Entonces, por eso hay imposibilidad de conjuntar luchas de feministas por la igualdad con luchas de las zapatistas. Ellas, la igualdad, la diferencia, se manejan de otra forma. Claro, tu texto es precisamente el de igualdad y diferencia. Sí, ese Ujú. texto es muy digo, yo creo que ahorita sirve para entender 2018, 2022, 2024. ¿Qué pasó ahorita el fin de año? Se entiende con este texto que es del 2007, porque ya allí se reformuló teóricamente o epistémicamente, se reformuló el camino de las mujeres adentro del zapatismo como zapatista. Se reformuló lo que era la igualdad para las mujeres zapatistas. Desde ahí empezó. Entonces, por eso es interesante este libro, porque lo van leyendo y van viendo como ya me han dicho varios lectores que son zapatistas, que está muy entretejido, porque no es que vaya no es cronológico. Es
cronológico, epistémicamente. Yo lo coordiné empezando sin seguir la fecha, el año, no, mencionando el evento y mencionando epistemológicamente qué movieron o qué propusieron o qué cambiaron o qué demostraron que ya lo hacen. Porque en varios de esos textos, sobre todo en lo del 2018, se ve todo lo que han logrado. Y que es todo sacado de puros, su discurso de apertura, su discurso de clausura. Y de ahí saqué todo el artículo. ¿Por qué? Porque ellas mismas están narrando su proceso. Y lo están narrando con sus propios términos, con sus propias referencias epistémicas. Y si sabe uno leer eso, entonces te das cuenta de a dónde está ahorita. Y ahorita en fin de año, no propiedad, allí las jóvenes con los toletes y con la cumbia danzando casi, pero estaban marchando. Parecía que era una marcha, pero estaban bailando cumbia con los toletes. Entonces, esas son las cosas que logra el zapatismo y que logran las mujeres zapatistas. Bueno, ya con eso cierro. Mucho gusto. Gracias a todos. Gracias, Silvia, por seguirnos enseñando y por seguirnos traduciendo. Vamos a seguirte leyendo los siguientes capítulos. Y bueno, agradezco también la paciencia y los oídos de cada uno de ustedes. Nos No sé conectamos si al alguien, siguiente. perdón, chicas, si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Gracias, Alicia, perdón. Aquí Jorge. Bueno, Julián. Julián y Jorge. Jorge, Sí. y luego yo, va Jorge. bueno, quiero cometer un atrevimiento, pero ese atrevimiento pues está sometido a este colectivo que estamos leyendo, otra vez un colectivo. Ese atrevimiento es referirme a una pregunta que hizo Xochiquetzal y que respondió Silvia Marcos acerca de la relación entre la pareja y el colectivo, la mujer y el colectivo. Me llama la atención la primera entrada de la respuesta, que hace a que si un hombre zapatista se sabe que ha lastimado a una mujer, entonces habrá consecuencias y habrá una represalia, un llamado al orden, a la lógica del colectivo. Si el colectivo ejerce ese control, nos dice Silvia, y lo ejerce porque la asamblea está tomando las decisiones, toma los acuerdos, ¿no? Y esa asamblea está ahí siempre presente. Bueno, viene esta parte del atrevimiento, es decir, me parece que la asamblea es un instrumento del colectivo, pero que el colectivo no puede estar, digamos, dominado por su carácter punitivo. Seguramente que hace falta que tenga una dosis en ese sentido, pero yo creo que el colectivo, como se está manifestando, como se explica, ese colectivo zapatista es uno en donde privan otros órdenes, el orden del amor, el orden del cuidado. Ese colectivo es epimeleico, es decir, es una epimeleia, es el cuidado de sí, pero es el cuidado mutuo. El sentido profundo de ese colectivo me parece que tiene que ver con esta dimensión amorosa. Es decir, es el colectivo que nos cuida, que nos protege, somos parte de él, estamos integrados en el colectivo, ¿no? Porque nos da esta protección, este abrigo,
nos Ujú, exige y nos da los términos de un orden, pero ese orden es uno de armonía, en donde ujú, estamos en paz en esa armonía. Esa ujú. protección nos hace estar activos, vivos. Ese es el aturdimiento. Y ahora un comentario adicional, si me permite. Eh, eh, la lectura que hacemos es muy estimulante y sugerente, desde luego por el texto mismo, pero también porque lo hacemos en colectivo, porque no es Ujú, lo mismo la lectura individual que el estar compartiendo entre todos nosotros eh, la lectura. Y lo primero que ocurre para mí es la escucha, ¿no? ujú, La escucha es un deleite, es una forma de plenitud. La ujú, escucha en las voces femeninas, también en las voces masculinas, ¿no? ujú, Pero esa escucha nos permite abordar el texto, entrar al texto en una forma de comprensión que es mucho más completa, mucho más abordante. Tal vez pudiera usarse el término mismo de rizomática, ¿no? eh, Leemos de una manera rizomática y eso va abriendo muchas posibilidades. Encuentro en este texto y en los otros que hemos leído de Silvia Marcos, que hay una fuerza tan grande que uno podría hablar de un texto vivo. Ese sentir el texto vivo se acrecienta por este carácter rizomático de la lectura que digo en colectivo. Pero ese texto vivo nos hace ver cómo entre una línea escrita y la otra, el espacio que pareciera estar vacío no lo está. Está lleno de estímulos, de sugerencias, nos hace pensar, ¿no? Me recuerda un poco el texto abierto, ¿no? mm, Es un texto que es siempre un acontecimiento que nos ujú, invita, que nos atrae, que no nos deja muros, por el contrario, nos abre los sentidos y ujú, produce un efecto también intelectual muy fuerte. Entonces, uno va leyendo también esos espacios que no están en blanco. Y eh, entonces uno encuentra como frases, partes que se comentaron que son tan importantes como la no se trata de que las mujeres en el zapatismo ocupen los cargos que construyen los hombres, sino que hay una feminización de la estructura, esa nueva estructura ocupada por ujú, las mujeres, ¿no? Es decir, es nueva y distinta, ¿no? Es una ujú, feminización de la estructura, es una feminización de la manera de ejercer el poder. Y entonces ujú, eso nos va llevando a que hay una serie de inversiones también epistémicas, ¿no? ujú, Como que nos invita a llegar no con la lengua, con la boca, con la palabra, ¿no? ujú, Llegar con nuestro propio hablar, ¿no? Sino que nos dice, primero escucha, ¿no? Es decir, esa es un episteme que nos produce un cambio, la prepotencia de ir nosotros comenzando con nuestra palabra que se impone, que viene de todo un pensamiento distinto, de atrás, colonialista, como ustedes le quieran decir, ¿no? O puede ser incluso dulce, pero uno empieza con su propia palabra. No, lo que nos está diciendo este episteme desde la feminización, no solamente del poder, sino del conocimiento, esta transformación de la estructura es, ¿no? Es decir, ujú, parte de la escucha, ujú. aprende. Primero, es decir, toma nota, entrégate, que tu oído sea el protagonista del encuentro. Y eso mismo me ocurre a mí cuando estamos leyendo el texto. Ay, qué lindo, qué, qué lindo, qué gusto. Sí, Yo, gracias, compañero. sí, yo quisiera hacer una referencia, Jorge, a la asamblea. Las asambleas
nunca son punitivas. O sea, las resoluciones de esos acuerdos, vaya, nunca que yo haya sabido de todos estos años, nunca incluyen punición. Incluyen una llamada de atención. Compañero, te estás propasando con tu compañera, cámbiale un poquito por acá, se lo llevan aparte. Yo lo que he oído es N número de formas no punitivas, sino correctivas de la persona. Entonces, nunca hay, no hay no hay miedo de ver, a ver qué me van a decir, o para nada tienen esa función punitiva. Eso quería yo nada más un poquito puntualizarlo, ¿eh? Y luego aquí. Julián. Sí. También para lo del acuerdo. Pues mi trabajo 6 años fue ser facilitador de acuerdo en las comunidades. Nosotros acompañamos 430 comunidades, 2 municipios, Ocosingo y Altamirano. Éramos 6 facilitadores, 6 personas para 430. Entonces yo viví 6 años en asamblea para lograr el acuerdo. Tenía giras de 20, 25 días, quiere decir 25 asambleas. Regresaba yo a Ocosingo 3, 4 días, volaba a México a Católicas a dar conferencia o a algún país y regresaba porque ya tenía otra gira de 25 días, 25 asambleas. O sea, después de 6 años es un trabajo muy pesado. Y ahí sí el asunto de lo que hablaban, la comunidad es central. Lo individual, cuando rompe la armonía, no solo daña a las personas, daña a la comunidad. Por eso tiene que ser, aunque sea privado, en comunidad. Sí. Son tan comunitarios que no coinciden ni en el asunto religioso, la confesión privada. Es en asamblea que se confiesan, porque un pecado daña a la estructura. No van con el padre y se confiesan, no es público, en asamblea, porque rompe. Para entender, entonces, una relación de pareja con problemas rompe la armonía no solo de esa familia, de la comunidad. Entonces, lo comunitario es tan fuerte que yo al principio no entendía, hablan cosas privadas en público, se confiesan en público, porque daña a lo colectivo cualquier situación privada. Que el marido esté enojado, que violente a la esposa, daña a la familia de ella, daña a la comunidad. Entonces, esto es muy fuerte vivirlo. Digo, yo fueron 6 años de asamblea, de recorrer, porque ese era mi trabajo, bautizar y casar lo hacían los diáconos indígenas. Yo iba diario a una asamblea de alguna comunidad a buscar el acuerdo. Entonces, nos esperaban 20 gentes armadas a la marimba, y a mí yo no entendía por qué la importancia de la marimba. Y subíamos las montañas, iba 10 adelante armados, yo, la marimba y 10 armados atrás. Pasábamos en cayuco los ríos, nos trepaban en el mismo cayuco 2 que movían la lancha y la marimba y yo. Yo, como no sé nadar, cerraba los ojos y me hincaba y les decía, me avisan cuando estemos del otro lado. Y yo la primera vez no entendía la dichosa marimba que subían y bajaban. Cuando hay acuerdo, hay baile y se toca la marimba, por eso es tan importante. Cuando no hay acuerdo, regresa la marimba sin tocar. Llegábamos a las comunidades 5 de la mañana, 4, dependía cuánto teníamos que caminar de una comunidad a otra, y empezaba la asamblea a las 7 de la mañana. A veces eran las 7 de la noche y seguía la asamblea y no había acuerdo, porque hablaban y hablaban y hablaban hasta los niños y tenían su secretario, los niños y las niñas con su cuaderno, se iban por grupos para buscar un acuerdo, venían los secretarios. A mí me impresionaba que hasta los niños tenían su secretario y su cuaderno, y venían los secretarios de los viejitos y de las señoras, los señores. Y yo al principio era desesperante porque no entendía la lengua, y al final tenía que hablar yo para dar salidas de acuerdo, proponerles, porque lo tenía que votar la asamblea, pero ese era mi trabajo, proponer. Entonces al principio tenía 2 traductores.
Y por eso era la urgencia de aprender la lengua, porque todo el mundo hablaba todo el día, yo miraba rostros, y a veces las asambleas sí se vuelven tensas, ¿eh? Cuando hay asunto comunitario difícil. A mí sí me tocó asambleas difíciles, difíciles. Una vez tuve que mandar, con los que me iban cuidando porque se violentó el asunto, tuve que mandar a traer la tropa zapatista para meter orden, porque se iban a matar. Ya habían colgado en los árboles las reatas para colgar gente. O sea, cuando se enojan, se enojan. A mí me tocó cosas muy difíciles. Por eso en 6 años salí agotado por asambleas muy duras de llegar a acuerdos. Pero buscan el acuerdo a lo que, y si no hay acuerdo, no toca la marimba y vuelve a haber otra asamblea en retomar en lo que se quedó. Entonces, es muy importante lo que aquí Silvia señala, yo doy testimonio que es vital en las comunidades, lo comunitario. Y para nosotros sí decir vida privada, asuntos de pareja es privado, ¿por qué en público? Porque rompe la armonía colectiva. Cuando uno entiende cómo la colectividad los une, les digo, hasta la confesión es pública y se confiesan y ya después bailan con la marimba a todo dar. Por eso casi en su ritualismo es sagrada la marimba. Es sagrada, es de mundo ritual. Y casi un himno de las comunidades zapatistas, la primera que tocaba era la del moño colorado. Es casi sacramento, donde hay acuerdo van a bailar la del moño colorado. Esto era importante por eso, pero era triste cuando no había acuerdo, porque iba y venía marimba y no tocaba, y a cargar la marimba de regreso. Sí, entonces, esto es muy fuerte. Digo, a nosotros de ciudad, fuera de lo comunitario, nos cuesta trabajo entender cómo la vida matrimonial se trabaja en comunidad. Ahí lo entiende uno porque sí daña, cuando dos personas están enojadas, daña el equilibrio comunitario. Entonces, como todos se conocen, son comunidades pequeñas. Entonces, todo el mundo se conoce, todo el mundo es pariente de una o de otra manera. Entonces, rompe la armonía. Entonces, el acuerdo es central. Y esto viene del mundo maya. Ya Silvia nos lo ha explicado, lo tiene en el libro. Y otra cosa para ya no entretener más, decir, con este capítulo vuelvo a entender por qué el título Una poética. El título es más que acertado que le pusiste, Silvia, al libro. Este capítulo es un ejemplo de que es una poética esto precisamente. Pues gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias, buenas noches. Pues yo Gracias creo, a todos. y gracias por todas sus opiniones, sus lecturas. Y sí, como dice Jorge, hay una especie de... Estamos creando un colectivo especial, en este seminario. Yo siento que estamos creando unas relaciones muy profundas entre todas nuestras luchas, las luchas que todos tenemos por un mundo mejor y más justo. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima. Linda noche, gracias a todos, son mis maestros y maestras. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.